Dios tiene una palabra muy especial hoy para cada uno de nosotros. Porque si bien es cierto, las circunstancias que estamos viviendo fueron predichas por el Señor las anunció. La palabra dice que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Jesús lo dijo. No es algo nuevo para nosotros que el mundo atraviese aflicciones. No es nuevo para nosotros que nosotros mismos vivamos aflicciones. Forma parte de lo que Jesucristo profetizó, anunció. Pero Él también nos dejó palabra de aliento, palabra de consuelo, palabra de sustento, para que nosotros pudiésemos estar preparados ante cualquier circunstancia. De hecho, en la Biblia encontramos a hombres de Dios tales como Job, como el apóstol Pablo, quienes vivieron, aparte de muchos, quienes vivieron fuertes pruebas, profundas crisis. Y vamos a hablar de eso. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros atravesamos crisis en nuestra salud, crisis financiera, crisis en el matrimonio. Diversas crisis personal, emocional, espiritual. Diversas crisis que nosotros vivimos y a veces no entendemos, nos frustramos, nos desalentamos. Porque obviamente ninguna crisis causa alegría. Ningún momento de dificultad es causa de gozo. Sí, nuestras emociones se sienten. Nuestra mente comienza a divagar de pensamientos aún en duda de la existencia de Dios, de su mano, de su cobijo, de su cuidado. Y el Señor lo que nos quiere hoy recordar es que Él es la fuente de toda consolación. Y que a pesar de las dificultades que podamos tener en nuestra vida, siempre podemos contar con la visitación sobrenatural de su gracia y de su favor. En la palabra de Dios encontramos al apóstol Pablo, que es a quien me quiero referir en esta hora, porque su ejemplo de vida nos deja grandes enseñanzas. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo fue un hombre que sufrió muchas pruebas. Sufrió muchas dificultades, enfrentó grandes crisis y hoy la vamos a ver. Por eso que quiero que vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 1. Fíjense que el apóstol Pablo comienza esta carta a los Corintios de una forma muy particular. 2 de Corintios capítulo 1, verso 3, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, nuestro Padre misericordioso. Fíjense cómo Él comienza a expresar alabanzas a nuestro Dios. Me conmueve mucho leer esta palabra, porque cuando hago una visión general de la vida de Pablo, sé que sufrió mucho y vivió grandes pruebas. Sin embargo, en esta carta, en sus inicios, él comienza en alabanza, en adoración, en reconocimiento de la grandeza de Dios. Y esto nos deja a nosotros grandes enseñanzas, porque a pesar de las pruebas que podamos estar viviendo, de los conflictos, de los problemas, de todo lo que se nos atraviesa y todo lo que podemos vivir en nuestra vida, las dificultades, nuestra alabanza, y no estoy hablando de cantar precisamente, estoy hablando del reconocimiento que nosotros tenemos que tener con el Señor. Nuestra alabanza, como dice la Biblia, debe estar de continuo en nuestra boca. Y eso nos lleva a nosotros a adorarle en toda circunstancia. Y fíjense que dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Dios es
nuestro Padre, misericordioso y la fuente de todo consuelo. Wow. Hay momentos cuando nos sentimos desconsolados por las pruebas. Pruebas que vienen una tras otras. Situaciones de dificultad que vienen una tras otras. Pero ¿sabes algo? Dios nos quiere recordar en este día que Él es la fuente de todo consuelo. El Señor hoy nos va a hablar de una forma muy especial y llena de amor. Y quiero que recibas esta palabra de parte de Dios, porque es de parte de Dios para tu corazón. E independientemente de lo que estás viviendo en esta hora, recibe lo que Dios tiene para ti. Él es la fuente, dice la palabra, de todo consuelo. Dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. ¿Sabes algo? Dice la palabra de Dios que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. A los que aman a Dios. Hoy hablaba con mi esposo y le decía, mi amor, nosotros amamos a Dios. Y aunque estamos atravesando dificultades, la palabra de Dios dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Quiere decir que aunque estemos atravesando por pruebas, dificultades, y aunque podamos tener situaciones donde no sabemos qué hacer, tenemos que buscar dentro del conflicto y de la situación qué Dios me quiere enseñar. ¿Cuál es el mensaje que Dios me quiere dar? ¿Cuál es el camino o el nuevo camino que el Señor me quiere mostrar? ¿Cuál es la puerta nueva que Dios quiere que yo toque para que Él abra? ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar en medio de las circunstancias? Porque yo amo a Dios y todas las cosas para quienes lo aman, quienes le sirven y quienes se esfuerzan por obedecerle y por agradar su corazón, todo obra para bien. Es decir, mi vida está en sus manos y aunque me equivoque y aunque atraviese conflictos y aunque no haga las cosas correctamente, aunque me equivoque en la vida y en lo que haga y en mis decisiones, sé que puedo contar con la fuente de toda consolación. Sé que puedo contar con un Padre que está allí para mí, para ayudarme, para darme palabra, para alentarme, para corregirme y para guiarme. Y sabes, una bendición muy grande, porque en medio de las dificultades necesitamos dirección, en medio de las dificultades necesitamos guía, en medio de las dificultades necesitamos amor, necesitamos la gracia de Dios derramada en nuestra vida, necesitamos el perdón de Dios, necesitamos tanto del Señor en medio de los problemas. Y allí estará Dios siempre para nosotros. Por eso que yo veo a un Pablo procesado. Un apóstol Pablo que estaba procesado, maduro, que aunque vivió tantas dificultades, él pudo adorar a Dios y alabar al Señor y empezar una carta como esta, segunda carta a los Corintios, la pudo comenzar en alabanza y en adoración. Y dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Qué importante cuando el Señor nos consuela en medio de nuestras dificultades, cuando Él está allí al pasar la prueba. ¿Cuántas personas han estado enfermas en este tiempo y han pasado la prueba? Como hay otros que tal vez están todavía llorando la pérdida de sus familiares y aún así allí ha estado Dios para darle consuelo, para darle la motivación para que puedan seguir adelante. Le ha dado esperanza, los ha ayudado, los ha sustentado. Y sabes algo, hoy más que nunca en nuestra vida tenemos que ser un instrumento de parte de Dios para hacer y brindar,
para ser consoladores y brindar consuelo, así como Dios nos brinda consuelo en medio de nuestros procesos, en medio de nuestras dificultades. Fíjense que el apóstol Pablo dijo, aún dice, cuando otros pasen, dice, Él nos consuela en todas. Estamos hablando de un apóstol Pablo que vivió trabajos, cárceles, azotes, naufragios, varas, fatiga, hambre, sed, frío, castigos. Pero él sintió el consuelo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca falla y Dios siempre estará dispuesto para consolarte. Él siempre estará dispuesto para consolar tu vida y Él estará allí siempre consolándote en cualquier dificultad que tú tengas, en cualquier situación. Él estará allí para consolarte. Pero ¿sabes algo? A veces nos ponemos renuentes al consuelo de Dios porque sentimos que nuestra prueba fue injusta, porque sentimos que no debimos pasar por la enfermedad. De hecho, quienes pasan por la enfermedad inmediatamente comienzan a decir, ¿será que le fallé a Dios? ¿Será que estoy en pecado? Y hay otros peores todavía que se ponen a juzgar a aquel que puede estar pasando por la enfermedad. Por favor, no hagamos eso. No hagamos eso. Dios tiene un propósito para cada uno. Dios tiene un trato especial para cada uno de sus hijos. Y cada uno de sus hijos están en las manos de Dios. Nunca seamos aquellos que juzguen por el proceso que está pasando alguien. No. Porque ¿sabes algo? El apóstol Pablo pasó por muchísimos procesos difíciles, lo que te acabo de mencionar. Y ahorita lo vamos a leer más detallado. Y no podemos decir que Él lo pasó por pecado, por castigo. No. Todo tuvo un propósito y Él lo entendió. Y fíjense que Él fue consolado por el Señor, porque la Biblia dice que Él nos consuela en todas nuestras aflicciones, nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. ¿Qué tienes que hacer cuando recibes el consuelo? El amor, el cobijo, la palabra, la dirección, la guía de Dios. Utilizar eso que Dios te dio, esa gracia que fue derramada sobre ti, utilizarla para bendecir a otros. ¿Sabes algo? Cada vez que tengas más tiempo buscando de Dios en intimidad, cada día que Dios te da para servirle y que tú maduras un poco más, como dice la palabra, la estatura de Cristo, y que te preparas y que escuchas la palabra y que te haces sabio con el conocimiento de la palabra de Dios, cada vez que tú ves que estás creciendo espiritualmente, ¿sabes qué? Dios te hace crecer espiritualmente para que seas canal de bendición para otros. Y en medio de las pruebas, en medio de los procesos también, ahí Dios procesa tu vida, ahí Dios te hace de nuevo, ahí Dios te transforma, ahí Dios comienza a pastorearte de una forma personal, individual y una forma directa. En medio de las pruebas Dios nos procesa de una forma directa. En medio de las pruebas el Señor nos procesa de una forma personal, individual. Y tenemos que aprovechar ese tiempo para rendirnos a los pies de Cristo, rendirnos a los pies del Señor y decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo aprenda? Aún en nuestra situación país también tenemos que decirle: Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda en este proceso? ¿Qué quieres que nosotros aprendamos? ¿Qué quieres que nuestra familia aprenda en este tiempo? ¿Cuál es la enseñanza? Yo quiero conocerla. Quiero saber, Padre amado, y hacerle seguimiento a las enseñanzas que Dios tiene para tu vida, para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Señor nos consuela en todas nuestras dificultades. Te pones a pensar las dificultades que has tenido en el pasado, todas las dificultades que has vivido con tu familia, con tus hijos, porque habemos muchos que tenemos todo tipo de pruebas.
Tal vez tu prueba es de salud. La prueba de otra persona es la económica. La prueba de otra persona es personal, emocional, familiar, matrimonial. Pero todos pasamos por diversos procesos y diversas dificultades. Y en medio de cada una, y algunos lo tenemos juntos. Todo eso está en un paquete completo. El Señor dijo: en el mundo tendrás aflicciones, pero confía, dice el Señor. ¿Por qué te dice confía? Porque Él venció todo por ti y por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque vivas el más grande proceso en tu vida, Dios siempre será más grande que cualquier situación. Aunque vivas y estés atravesando la dificultad más terrible en tu vida, nada será más grande que el poder y la gracia de Dios sobre tu vida. Nada será más grande que Dios. Ningún problema, ninguna dificultad, ninguna enfermedad será más grande que el Dios de sanidad. Y ahí tienes que agarrarte en esa palabra y tienes que creerla. Entonces dice: para que podamos consolar a otros. ¿Te das cuenta que hay un propósito después que pasas la prueba o en medio de la prueba, cuando recibes el consuelo de Dios? Tú tienes una vida de propósito para consolar a otros, para bendecir a otros, para darle a otros lo que Dios te ha dado. Y dice: cuando otros, fíjense lo específico que es el apóstol Pablo aquí, lo que es Dios para con nosotros. Dice: cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Estamos hablando de un apóstol Pablo que vivió tantas dificultades. Ahora vamos a describir un poco las dificultades del apóstol Pablo para que nos demos cuenta. Cómo está hablando un hombre que ha sido procesado en su vida, que ha aprendido muchas cosas. No estamos hablando de un hombre que todo le ha sido fácil en la vida, o un hombre bendecido, el apóstol Pablo, el hombre bendecido, el hombre donde el Señor Jesús caminaba con él. Sí, todo eso es verdad, pero el hecho de que haya sido bendecido por Dios no quitó las pruebas, las dificultades y los problemas que él tuvo en su vida, tal como pasa con nosotros. Dice la palabra de Dios acá en 2 de Corintios capítulo 11, verso 23, dice, vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Dice: son siervos de Cristo. Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Dice: fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte. Fíjense esto. Enfrenté la muerte, dice la palabra de Dios, en repetidas ocasiones. Wow. La mayoría de nosotros tal vez hemos enfrentado la muerte 1, 2, 3 veces. 1, 2, promedio. Enfrentado la muerte, que la hemos vivido, que la hemos visto, que hemos estado cerca. Tal vez en la enfermedad de hoy día, tal vez un accidente, cualquier dificultad, o antes de nacer. Tantas cosas que nos pasan en la vida. Y él dice: me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Dice: en 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. O sea que los contó. ¿Ustedes saben qué son latigazos? Yo nunca los he vivido y usted tampoco seguramente.
pero usted sabe lo que es un latigazo. Dice, me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez con varas. Una vez fui apedreado. Usted sabe lo que es ser apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. ¿Usted sabe lo que es estar a la deriva del mar en la noche? Sin nadie, sin ninguna ayuda. Dice, he estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo. O sea, llegó un momento donde ni siquiera contó con las personas allegadas, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. ¿Qué es eso? Deslealtades, traiciones, mentiras. Dice, he trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre. Usted dirá, no, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Bueno, el gran apóstol Pablo también vivió hambre. Dice, he tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Eso sí es feo, ¿no? Tener frío y no poder abrigarse. Además de todo eso, dice acá el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, voy por el 28, dice, además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Aquí no vemos a un hombre que su vida era fácil, ¿no? No le tocó fácil la vida al apóstol Pablo, pero nos deja grandes enseñanzas, porque él nos enseña y nos habla acerca de Dios Padre, quien es misericordioso y es consolador. Usted dirá, ¿cómo va a ser eso? Bueno, mi amado, vivimos en un mundo lleno de pecado y lleno de maldad. No vivimos en el Edén y tampoco estamos en el cielo. Y la palabra de Dios ha profetizado este tiempo, todos los tiempos anteriores y lo que viviremos. Sin embargo, debes saber que desde el día que le entregaste tu vida al Señor, desde el día que decidiste buscar a Dios, la gracia de Dios reposa sobre ti. Y sabes que tienes un Padre. Y sabes que no eres huérfano. Y en medio de tu conflicto, aunque te sientas solo, porque sabes, uno de los sentimientos más terribles que vivimos en medio de nuestros conflictos es que nos sentimos solos. Nos sentimos sin nadie, nos sentimos como que nadie está alrededor. Y de hecho eso nos frustra más, porque aunque haya gente a nuestro alrededor, nos sentimos solos. Pero tienes que saber que nunca estás solo. Nunca pienses que lo estás, porque el Padre eterno, misericordioso y consolador, siempre está contigo, siempre está a tu lado, siempre está allí. Y el apóstol Pablo, aún en medio de todas sus dificultades y en medio de todos sus problemas,
tan entendido y tan maduro, pudo alabar a Dios. Pero cuando usted lee 1 Corintios, también va a ver a un apóstol Pablo en diferentes dificultades. Y ahora comienza la carta de 2 Corintios hablando y adorando al Señor con todo su corazón, con tanto amor. Estas dos características del Señor, la cual es misericordioso, la cual es nuestro consolador, y que el apóstol Pablo lo refiera aún habiendo vivido tantas pruebas, nos podemos dar cuenta que definitivamente Dios es bondadoso y es amor. Porque en medio de las dificultades Dios está allí. ¿Sabe que en medio de la enfermedad siempre hay alguien que Dios pone a nuestro alrededor para que nos bendiga, para que nos sirva, para que nos apoye, para que nos ayude? A veces no vemos esas cosas. Y sabes, no las vemos. A veces ni la agradecemos, sino que nos enfrascamos en la prueba. Nos enfrascamos en el problema, en lo que estoy viviendo, en lo que considero que es injusto, en lo que no me debió pasar. ¿Y por qué a mí si yo oro? ¿Y por qué a mí si yo le sirvo a Dios? ¿Y por qué a mí si yo lo que hago es servirle a Dios? Ajá, ¿y qué sabes tú? ¿Cuál es el proceso en el cual Dios quiere que tú estés? Tal vez el Señor quiere que tú tengas un cara a cara con Él. Tal vez el Señor quiere ministrarte empatía para con los demás. Tal vez eres muy rudo, no tienes sensibilidad ante los problemas de otros. Y Dios quiere ministrarte sensibilidad. Dios quiere ministrarte empatía. Dios quiere ministrarte amor. Tal vez llevamos una vida acelerada, como en estos días estuvo predicando el líder Vladimir. Vivimos una vida tan acelerada que el Señor viene y te... Ajá, ya va, ven acá. Necesito tener un cara a cara contigo. Necesito ministrarte. Necesito hablarte. Necesito hacerte entender varias cosas. Y necesito cuidarte. ¿Sabe? Dios es demasiado maravilloso y demasiado amoroso y demasiado grande. Y aunque no entendamos nada, no lo tendremos que entender, ¿sabes? Lo que tenemos es que amarlo. No tenemos que entender a Dios. Tenemos que creer en Él. No tenemos que entender a Dios. Tenemos que obedecerle. Tenemos que amarle. Entonces, fíjense algo. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmo 147. Allí también se describe al Señor como el que sana al de corazón quebrantado. ¿Cuántos de ustedes se han sentido con un corazón quebrantado? Con un corazón dolido por alguna injusticia, por alguna decepción, por algún problema, por una ausencia de alguien. Dice la palabra de Dios que Dios es el quien sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Sabes, aunque en este momento te sientas con un corazón quebrantado, te sientas con muchas heridas y te sientas muy mal, dale lugar a Dios. Busca de Dios. Ríndete a Dios, reconoce a Dios, aférrate a Dios. ¿Sabes qué Él hará? Él sanará tu corazón. Él sanará el quebranto que hay en tu corazón y sanará cada una de tus heridas para que sigas adelante, para que lo sigas amando, para que te des cuenta que lo necesitas y además de eso, para que seas de bendición a otros y que te conviertas también en aquel que consuela a otros, así como lo leímos en 2 Corintios. El Señor muchas veces nos procesa, recibimos el consuelo de Dios y la mano y la bondad de Dios para que también estemos nosotros dispuestos a hacer lo mismo con los demás.
Esas son las enseñanzas perfectas que el Señor nos da a nosotros como sus hijos. Nosotros muchas veces somos como los hijos chiquitos, como mis hijos. A veces ellos no entienden las enseñanzas que le podemos dar, la sabiduría que le podamos dar. Yo en oportunidades he hablado con mis hijos cosas importantes, lecciones de vida importantes, mi esposo y yo. Y a veces ellos nos quieren escuchar, pero de una forma muy superficial, porque son chiquitos. No le ven la importancia. Pero aún el grande también, y el mediano también. Y uno les dice, entonces viene y lo agarran a la ligera y se van corriendo. Hemos tenido que llamarlos. Venga acá, párese aquí o siéntese aquí, escuche lo que le voy a decir. Y ahí comenzamos a hablar punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y ahí nos damos cuenta que realmente nuestro hijo entendió o nuestra hija entendió lo que le quisimos decir. Y así muchas veces Dios nos quiere llamar y nos dice, siéntate aquí. Necesito tu atención. Necesito hablarte. Para que puedas seguir tu curso, sí. Tienes mucho futuro. Tienes trabajo por hacer, tienes trabajo, tienes esto, tienes empresa, tienes una cantidad de cosas, tienes familia, una cantidad de cosas. Pero ven acá, necesito enseñarte. Y sabes que a veces nuestros hijos están así como que aquí, allá, aquí, allá. O sea, están aquí escuchando al papá, a la mamá, pero están así porque ya quieren irse a jugar. Y a veces son castigados. Quédese allí por unos minutos para que se relaje. También Dios hace eso con nosotros. Pero ¿sabes qué? Después eso trae un fruto de entendimiento, de madurez, de obediencia. Y valoramos las cosas y vemos las cosas de manera diferente. Dios es un Padre. Un Padre quien está dispuesto a vendar nuestras heridas, quien está dispuesto a restaurarnos y quien está dispuesto a bendecirnos. Así que con la misma consolación en la cual tú has recibido, la misma consolación que tú has recibido, el mismo amor que tú has recibido, la misma bondad, la misma gracia que tú has recibido en tus momentos de dificultad y la estás recibiendo en este instante, sabes, Dios te quiere usar. Dios te bendice para que tú luego seas de bendición para otros. Dios te ministra para que luego tú ministres a otros. Dios te da amor para que tú luego también multipliques el amor. Las situaciones son difíciles, complejas, duras, pero siempre traen un beneficio para nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos en manos de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida es de propósito. Nada es en vano. Nada de lo que pasa en tu vida es en vano. Nada queda sin fruto. Nada es una pérdida de tiempo, porque tu vida es una vida de propósito. Ahora, si tú aprendes esto que te estoy explicando en este día, lo recibes en tu espíritu, y a partir de hoy le prestas más atención a lo que Dios te quiere enseñar. Y tienes una mejor actitud ante la prueba. No culpando a otros. No culpando al país, la economía o la enfermedad. O el problema o la dificultad. Sino puesto los ojos en Jesús. Sino alabando a Dios en medio de la prueba. Postrado delante del Señor, clamando a su nombre y a su presencia. Entonces, al salir de la prueba, habrás avanzado. Al salir de la prueba, el Señor te llevará a un nuevo nivel de madurez y de bendición. Sí, los procesos son duros y no los entendemos, pero a veces son necesarios. ¿Qué tenemos que hacer entonces, amada iglesia? Simplemente rendirnos, vivir rendidos a los pies de Cristo, vivir rendidos a los pies del Señor.
Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar de Dios cada día. ¿Sabes qué? Aprender. Cuando todo está bien, buscar de Dios. Cuando todo está perfecto, buscar de Dios. Cuando está la prueba, también. Que no le demos vacaciones al Señor en nuestra oración, en nuestra intercesión, por una semana flexible. Que no le demos vacaciones a Dios porque, bueno, queremos ver una película. O porque voy a ver el servicio y no voy a orar. No, mis amados. Busca a Dios en todo tiempo, en todo momento, en cualquier circunstancia, todos los días de tu vida. Porque ¿sabes qué? Lo único real, verdadero y eterno es Dios.